Bien, dejemos ese tema, vamos a otro tema, vamos al tema político de la Asamblea. Vamos a darle la bienvenida al asambleísta Rafael Lucero, asambleísta de Pachacutic. Con él vamos a hablar sobre la evaluación de la gestión de la Asamblea y sobre la división que hay dentro del movimiento Pachacutic. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a quienes hacen Ecuador en directo. Igual un abrazo a todos los ecuatorianos que sintonizan este medio de comunicación. Carla. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, se termina el año y la Asamblea ha tenido, digamos que bastantes diferencias a nivel general en distintos bloques y con el gobierno. Pero algo que nos llama la atención justamente es el tema Pachacutic y esa división que ya se ha hecho pública entre algunos asambleístas del mismo bloque. ¿Cuál es la diferencia? Por ahí veía unas declaraciones de usted y manifestaban pues que tienen estos asambleístas que están un poco separados de las líneas de Pachacutic intereses propios. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué se da esto? Si nosotros tenemos la perspectiva de que Pachacutic siempre ha sido pues un bloque unido con una ideología clara, que aparentemente lo que dicen los otros asambleístas es que ya no la tienen. Decirle que Pachacutic hoy por hoy está pasando un tema interno medio interesante. Primero, el bloque se ha desunido por asuntos de intereses, que los 10 compañeros, porque son 10, no son 9, son 10, los compañeros que estuvieron desde hace 2 meses buscando la jefatura de la bancada. Como la bancada se hace por votación de los asambleístas, no han logrado tener la mayoría, entonces optaron por hacer este trabajo de separarse, entre comillas, de la bancada. Por supuesto es un tema de coordinación, porque cuando ya lleguemos a topar temas de leyes para el Ecuador, como por ejemplo el tema de la reforma laboral, la no privatización, nos vamos a encontrar. Es un tema de que yo tomé una decisión que no la compartimos, pero sin embargo la respetamos. Nosotros vamos a seguir trabajando para lo que fuimos electos, vamos a seguir cumpliendo la agenda parlamentaria que hemos cumplido. Yo creo que no al 100%, pero sí cumplimos en un 60-70% de la agenda parlamentaria que se ha planteado tanto en la Asamblea Nacional en las 5 bancadas, como también en el caso del movimiento Pachacutic. Nosotros tenemos nuestra agenda legislativa aprobada con la mayor parte de asambleístas y esto determina ser un trabajo que estamos comprometidos. Asambleísta, pero también se ha manifestado que hay intereses de por medio con Leonidas Issa, con el movimiento de la CONAIE, que está influenciando. ¿Qué hay de cierto en esto? A ver, ese ya es otro escenario. El escenario ya de la organización CONAIE versus Pachacutic ya es otro escenario. A ver, aquí voy a ser totalmente claro. Yo conozco los procedimientos de la CONAIE porque yo soy Pachacutic desde el año 96, la época en que se fundó el movimiento Pachacutic. Y de ahí he sido seguidor de la CONAIE hasta las actuales fechas. Muchas veces me he retirado de dar seguimiento, otras veces he dado seguimiento y ahí siempre hemos estado trabajando. Yo soy del movimiento Pachacutic, no soy de la CONAIE. Que por ser Pachacutic me identifique con la CONAIE es otro espacio. Mi organización, mi comunidad de Payatanga, donde yo provengo, no es filial de ninguna organización de segundo grado de la CONAIE. Por lo tanto, la CONAIE tiene esa estructura que está conformada por las comunidades de base de las organizaciones de segundo grado. Estas organizaciones de segundo grado conforman las regionales y estas regionales conforman la CONAIE. Esa es la estructura de la CONAIE. Nosotros tenemos, como Pachacutic, tenemos las coordinaciones parroquiales, las coordinaciones cantonales, las coordinaciones provinciales y la coordinación nacional. Esta es la estructura de Pachacutic. Ahí hay claridad absoluta. Yo en ese sentido no me puedo perder porque vengo de ese proceso. Hoy, la CONAIE, con toda la tristeza del caso y franqueza también debo decir que la CONAIE hoy se ha convertido en un actor político más del Ecuador. Parece que fuera ya una organización política electoral y no una organización social. Y ahí vienen los hechos. Para todos ustedes y para el pueblo ecuatoriano nada es desconocido que Leonidas Issa quería ser el candidato a la presidencia de la República en vez de Yacu Pérez. No tuvo el respaldo respectivo, apareció Yacu Pérez y ellos se quedaron ahí.
A quienes respaldaron tampoco es desconocido. Ustedes saben que ellos no respaldaron a Yacu Pérez, tomaron otra posición política que la respetamos también, no la compartimos. Pero sin embargo somos respetuosos de las decisiones. Hoy Leonidas Díaz llega a ser presidente de la CONAIE y pretende imponer su agenda política a los demás, y ahí es donde no estamos de acuerdo. Y por supuesto hay agendas políticas que ellos están trabajando, nosotros no estamos de acuerdo, y ahí es donde nos han querido imponer algunas cosas. Y claro, ellos aducen que nosotros estamos con el gobierno, que estamos comprometidos con el gobierno. La pregunta es, ¿dónde está el compromiso? Nosotros no tenemos nada que responder al presidente de la República en función de su agenda, que lo tiene como administrador del Ecuador. Hemos sido muy claros, nosotros no estamos de acuerdo con las privatizaciones. La última sesión del día martes pasado, inclusive nosotros, cuando un asambleísta de UNES planteó el exhorto al presidente para no venta a través de una resolución de la Asamblea Nacional para que no se venda el Banco del Pacífico, nosotros votamos todos a favor. Ahí está muy claro que no existe ningún acuerdo con el presidente de la República. Pero claro, como estos deseos protagonismos a través de otras cosas, entonces nosotros estamos diciendo no, y ahí surge esta polémica al interno del movimiento. Pero que son polémicas, para mí son polémicas que son momentáneas. Ya llegarán los otros proyectos de ley donde seguro nos vamos a unir, donde seguro vamos a estar juntos, vamos a votar en beneficio del pueblo ecuatoriano. Asambleísta, antes de darle paso a mi compañero, una pregunta más. Leonidas Issa convocó a los legisladores de Pachacutic para una comparecencia. ¿Ustedes van a asistir en general como bloque de Pachacutic? Ayer no tuvimos una reunión, la bancada de Pachacutic, tuvimos una reunión donde estuvo inclusive la compañera presidenta, lo hicimos de forma telemática porque estamos en receso legislativo. Entonces, la decisión es no asistir a este llamado, primero porque no tenemos que responder. Él dice que existe problemas al interno de Pachacuti, habla del yaqui, y nosotros hemos dicho, no hay, ¿en dónde está? Porque la CONAIE en sí no ha presentado un proyecto de ley de beneficio para las organizaciones sociales del país, para las organizaciones indígenas, no ha presentado. Presentó un proyecto de ley de comunicación comunitaria que presentó a través del asambleísta Peter Calo y la asambleísta Dina Farinango. Eso fue calificado en el CAL, está sometida a discusión en la Comisión de Asuntos Internacionales. Estamos esperando el informe de ese para el primer debate y por supuesto nosotros haremos los aportes respectivos y si tenemos que aprobarlo, aprobaremos. Ha habido el compromiso de todos los 25 asambleístas trabajar por el tema de las amnistías que ha planteado la CONAIE, a pesar que no nos ha llamado Leonidas a una reunión y decir, vea, vamos a plantear estos nombres. No nos ha llamado, pero dijimos, listo, esto es un tema que está en el ámbito de la agenda parlamentaria nuestra y tenemos que impulsarla. Estamos esperando el informe también de la Comisión de Garantías Constitucionales, el informe para primer debate y comenzar a trabajar en el tema de las amnistías. Entonces nosotros no tenemos otro proyecto que haya presentado la CONAIE para decir que nosotros hemos faltado a los principios ideológicos de Pachacuti y por supuesto a los principios organizativos de la CONAIE. No existe un proyecto presentado como Leonidas Issa, como CONAIE. Existen propuestas, por supuesto, encabezadas por asambleístas, pero sí existe la figura de iniciativa parlamentaria de participación ciudadana. Sí pueden hacerlo ellos, no existe. Entonces nosotros ahí hemos analizado el día de ayer y hemos dicho no vamos a caer en el juego que Leonidas Issa está haciendo. Y hay una aclaración, no es un tema de la CONAIE, porque hemos conversado. Es más, yo hoy día a las 12 del día tengo una reunión con los dirigentes de Pachacuti aquí en mi provincia. He pedido al coordinador provincial que convoque de forma emergente a los compañeros coordinadores cantonales, parroquiales, a las demás autoridades para dar a conocer lo que está pasando. Y mis compañeros coordinadores absolutamente no saben absolutamente nada. Hemos conversado con los demás asambleístas de otras provincias, tampoco saben nada. Es un tema que, es más, a algunos de ellos les acogía hasta de sorpresa la convocatoria. Entonces no es un tema que desde una estructura que esté preparado esto, sino más bien es una decisión de él, de Leonidas Issa y su equipo. Asambleísta, primero quiero que me describa qué significa el yaqui. Significa problemas, y es un problema, existen problemas, conmoción. ¿Eso también tiene que ver algo con justicia indígena? Tratan de colocar en el tema de cómo existen el problema, existe la conmoción, dicen vamos a aplicar justicia indígena para un poco de dar sanciones respectivas a los que supuestamente causaron los problemas. Usted escuchó, me imagino, el audio que se filtró de Salvador Quispe
donde él justamente, en términos bastante fuertes, habló contra ustedes, no los nombró, pero la posición que han tomado ustedes en estar casi cercanos al gobierno. Ahí incluso también está la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que a veces no vota, se abstiene, o cuando le toca decidir un voto que va a favorecer al gobierno no aparece. Sí, sí escuchamos, es más, yo estuve, porque esa grabación lo hizo en el pleno de la Asamblea después de la votación de los papeles de Pandora. Fue justamente ahí, él lo hizo, yo estuve al lado de él que hizo la grabación. Él acostumbra a eso, él es su forma de trabajar. Cualquier cosa, coge el video, filma y sube a las redes. Lo respetamos, no la compartimos. Él tiene sus propias aspiraciones y lo va a decir, él ha dicho muy claramente, yo quiero ser presidente de la República, y tiene sus aspiraciones. Lo mismo, ahí está Leonidas Diza, queriendo también ser candidato a la presidencia de la República. A la hora de la hora, ahora están de ñañitos, mañana de seguro que han estado separados. Eso lo doy por firmado. Nosotros no tenemos ninguna aspiración política, nosotros somos asambleístas electos para trabajar, en ese sentido no vamos nosotros a caer en el tema. Él llama la atención, por supuesto, por votaciones que para ellos está mal la votación que nosotros hemos tomado. Yo me hago dueño, responsable de mi votación. Yo la única forma que he votado, no voté ni a favor ni en contra, fue la votación de la ley de la reforma, el proyecto de ley de reforma tributaria. Ese proyecto de ley, yo me abstuve en las dos ocasiones, en las otras voté sí, por lo tanto, porque hubo 4 votaciones. Las 2 votaciones nos abstuvimos, incluye la presidenta, y las otras 2 votaciones votamos sí. Entonces, demuestra que nosotros estábamos ahí trabajando de manera articulada. Ellos no votaron en contra de las primeras, fue un tema que se tomó decisiones y nosotros somos dueños. La presidenta ha tomado a veces sus posiciones, yo sugeriría ahí que le pregunte a la presidenta. ¿Han intentado tal vez reemplazar su cargo como jefe de bloque, asambleísta Lucero? Por supuesto, eso es evidente. Desde hace 2 meses, a ver, ¿dónde nace este problema? Este problema no es que nació con los papeles de Pandora, con la ley, el proyecto de la reforma tributaria, no. Esto nace a través del juicio del ex defensor del pueblo o predicación. Ahí hubo una disputa ya en el bloque de la Asamblea del Pachacuti, porque unos decían, Leonidas Diza decía que tenemos que no votar por el juicio, sino más bien votar para salvarle del juicio político, y porque él ha presentado un informe favorable a los perseguidos sociales de la lucha de octubre. Nosotros dijimos, ok, pero también había compañeros y compañeras que decían, no, es que él no está denunciado por eso, él hizo, eso es su trabajo cuando era autoridad. Hoy él está acusado de violencia de género y tenemos que votar a favor del juicio político, la interpelación. Y se generó un roce al interno. Yo como jefe de bancada lo que hice es, listo, existen dos mociones, vamos a la votación y por supuesto ganamos 16 asambleístas a favor y los demás votaron en contra. Entonces a partir de eso nace el problema. El día ya de la votación, Leonidas Diza llamaba a los asambleístas a decir que voten, que no den el voto a favor, que voten en defensa del ex defensor del pueblo. Y ahí surge, desde ahí para adelante, ellos han venido buscando captar la jefatura de bancada, han hecho varios intentos, no han logrado tener, porque la mayoría que está consolidada junto al jefe de bancada actual, Rafael Lucero, y los demás compañeros han dicho, no tenemos por qué cambiar, ¿cuál es el causal? ¿A quién quieren poner? Y entonces ahí surge ya una polémica, y en vista de que no han logrado captar la jefatura de bancada, lo que han optado es por decir que ellos se retiran de la bancada. Decisión que la respetamos, pero no la vamos a compartir. Esto no quiere decir que no vamos a la hora de la hora llegar a acuerdos conjuntos para votar en beneficio del pueblo ecuatoriano. Son problemas internos que yo estoy convencido que el próximo año nos sentaremos a conversar, diremos las cosas que tenemos que decirnos y avanzaremos. Esto es un tema que a veces de las mejores familias sucede. ¿Qué va a pasar si no se soluciona este problema, asambleísta? Tal vez se dividen. Queda un grupo... Va a pasar que nos vamos a encontrar en leyes que favorezcan al pueblo ecuatoriano. Va a pasar que vamos a votar juntos y ustedes van a ver que el bloque de Pachacuti, los 25 asambleístas, vamos a votar de forma positiva o vamos a votar de forma negativa en la asamblea. Va a depender de mucho de la dinámica que se vaya presentando. Por ejemplo, se nos viene el próximo año
el tema de la reforma al Código Laboral que va a presentar el presidente de la República, y nosotros ahí somos muy claros. Si es que eso va en desmedro de los derechos del trabajador, no vamos a votar a favor. Además, existe también un proyecto de ley presentado por el asambleísta Salvador Quispe, que es trabajado con el FUD y algunos trabajadores del país. Ahí está, y vamos a apoyar ese proyecto de ley. O sea, eso va a pasar que vamos a seguir, habrá momentos en que estaremos juntos. Correcto. La próxima, no sé si el próximo año, si no me equivoco, el 8 de enero se ha convocado a un consejo ampliado, consejo político de Pachacutic. ¿Ya está definida esa fecha? No. El día martes pasado, después de las sesiones de la Asamblea Nacional, el coordinador nacional llamó a una reunión de los asambleístas de la bancada a Pachacutic, a la sede nacional. Iniciamos desde las 6 de la tarde la sesión, tuvimos hasta las 11 de la noche, en donde luego ya de un amplio debate de decirnos las cosas como son, de decirnos las verdades entre nosotros, sincerarnos, como se dice, ñaui, mirando a los ojos, diciendo las cosas, dijimos, listo, no terminemos hoy porque ya estuvimos cansados, dejemos para el 8 de enero hacer una reunión, no un consejo político, sino una reunión de nuevo de los 25 asambleístas para sacar a limpio todas las cosas positivas y las cosas negativas, desecharlas y volver a hacer un trabajo de reorientación de la agenda legislativa en el caso del bloque de Pachacutic, de la bancada de Pachacutic. No hay ningún consejo político. Así quedamos. Cuando, sorpresa, el miércoles de la mañana, los 9 asambleístas que estuvieron presentes dieron una represa que se van de la bancada, cuando ya hubo un preacuerdo en la noche del martes, que lo estoy contando. Entonces esperamos que el coordinador nacional convoque a los asambleístas y puedan ir todos para poder continuar con los diálogos y ver qué es lo que sucede. Eso ya esperemos que llegue la convocatoria y veremos la reacción. Asambleísta, ¿por qué ustedes tomaron otra posición en el caso de los Pandora Papers cuando justamente quien está al frente de esa comisión es Cabascango, que es del mismo bloque de Pachacutic, e incluso otros asambleístas como Quesada, fue uno de los severos críticos del informe y cuando justamente él había votado a favor de ese informe? A ver, hay un problema, ese es otro tema, ese es el problema que ya de una vez da como resultado lo que estamos analizando y el país lo sabe. En la comisión existen 4 asambleístas de Pachacutic: Sofía Sánchez, Mario Ruiz, Quesada, Edgar Quesada y Fernando Cabascango. Entonces, a la hora de la hora, los 2 compañeros no están de acuerdo con el procedimiento hecho para el informe. Y esto no solamente sucede, esto se lo discutió también en una reunión de la bancada, se resolvió y se dijo que trabajen los 4 asambleístas, pero que también se les incluye a algunos asambleístas que están en este tema, los aportes de Salvador Quispe, los aportes de Ricardo Vanegas, los aportes de José Chimbo, y había algunos asambleístas que tenían aportes para este informe y que iban a presentarlo. Se nombró una comisión, el equipo de asesor jurídico de la bancada, más algunos asesores de varios asambleístas que sumen a este trabajo para poder avanzar. ¿Qué es lo que sucede? Que a la hora de la hora, los 2 asambleístas, Quesada y Sánchez, no han sido tomados en cuenta ya en la discusión, en la elaboración misma. Y lo que ellos aducen es que las propuestas, las sugerencias de ellos no fue acogidas y más bien fue recogido todo lo que planteaba UNES. Ahí fue un reclamo fuerte y nosotros ahí decíamos, listo, para llegar a un punto intermedio, trabajen juntos, cosa que no lo logramos hasta el último día. Y el resultado de eso es que llega un informe donde primero presenta UNES, cuando llegó un diálogo con Fernando Cabascango y dijimos, tú eres el ponente, ¿no? Presentas el informe, pero también presenta tú mismo el proyecto de resolución. Pero ¿qué sucede? Que Fernando presenta el informe, pero no presenta el informe del proyecto de resolución. Al no presentar el proyecto de resolución, UNES lo que hace es presentar el proyecto de resolución de ellos, donde pide el juicio político y la destitución del presidente. Nosotros ahí dijimos, a ver, ¿qué es lo que pasó? Entonces automáticamente ese día se
se armó el problema porque no presentaron lo que tenía que presentar el informe más el proyecto de resolución. Entonces se le niega el proyecto de resolución a UNES y se presenta de nuevo otro proyecto de resolución, y es donde ya se divide la votación y en donde nosotros votamos, también nos abstuvimos porque no estuvimos de acuerdo. ¿Por qué? Porque Izquierda Democrática, a través de la bancada Izquierda Democrática, Pachacuti, dijimos nosotros a Fernando Cabascango, acoge las observaciones que están haciendo las demás bancadas para poder votar todos juntos. Cuando nos llevan a la votación, sucede que no había ni los aportes que estábamos haciendo nosotros, ni tampoco el aporte que estaba haciendo Izquierda Democrática. Entonces, ahí está el resultado de la votación existente. Asambleísta, bueno, yéndonos un poco hacia el centro de lo que era la entrevista, ¿cómo evalúa usted la gestión que ha tenido la Asamblea, tomando en consideración los conflictos que ha tenido pues internamente con el gobierno también, que en un momento pues manifestó que la Asamblea no le daba el apoyo? Por ahí también dentro de estos meses se habló de una muerte cruzada. ¿Cómo se evalúa en términos generales el trabajo en estos meses de la Asamblea? Decirle que al inicio llegamos con un cargamento de proyectos de ley bajo el brazo, todos los 137 asambleístas, conformamos las bancadas, conformamos toda la estructura en sí administrativa de la Asamblea, las comisiones respectivas. Nos encontramos que una serie de proyectos de ley rezagados en las mismas comisiones. La ley no permite que eso se deje votado, toca darle trámite, toca aprobar o desaprobar los proyectos de ley que quedaron. Se ha hecho algunos proyectos de ley rezagados, hay como 12 o 15 proyectos de ley aprobados en los 7 meses de función de este año de la Asamblea Nacional. Proyectos de ley, todos esos proyectos de ley, a excepción de uno, si no me equivoco, son de esta temporada de asambleístas, los otros del otro periodo. Pero sin embargo, como Pachacuti hemos presentado 37 proyectos de ley hasta el día martes. De esos 37 proyectos de ley, 12 son dentro de la agenda legislativa. Esto es un trabajo que hemos hecho. De estos proyectos están muchos para primer debate, están calificados por el CAL, estamos trabajando de forma articulada. Existe, por supuesto, hemos tenido que enfrentar problemas con lo que estamos analizando. Al tener una asamblea diversa, no mayoritaria, porque ustedes ven que ninguna bancada tiene la mayoría de asambleístas, toca entrar todos los días a estar dialogando, inclusive en las comisiones. Si no hay sesión de pleno, se dialoga en las comisiones. Se va hablando para poder que inclusive las propuestas de los diferentes asambleístas vayan contemplados en los artículos de ley. O sea, es un tema, todos los días se dialoga porque no existe una mayoría absoluta en la asamblea de algún partido político. Esto determina que existen estos problemas. El problema con el presidente de la República, que nos tuvo también casi 15 días en diálogos, viendo qué es lo que va a pasar, escuchando al presidente, haciendo que el presidente nos escuche lo que sucedía en la Asamblea Nacional. Entonces, todos estos casos, yo me atrevo a decir una calificación de un 60%, no podría decirle más porque hay cosas que sí no hemos cumplido y hay que reconocerlo. Yo personalmente, como jefe de bancada de Pachacuti y como asambleísta, reconozco que sí, hemos quedado debiendo y que aspiramos que a partir de enero, ya con todos estos problemas, ahora ya conocemos, porque también tomando en cuenta que más de 100 asambleístas somos nuevos en el ámbito parlamentario. Muchos, bueno, algo conocíamos, yo algo conocía sobre el tema legislativo, pero otros compañeros que no desconocían totalmente el ámbito legislativo, ha tocado ir conociendo, y aspiramos que con todo este trabajo que hemos venido haciendo, a partir de este año entremos ya con los proyectos de ley que están presentados de las diferentes bancadas. Asambleísta, bueno, ya estamos finalizando el año. ¿Y cuál es la perspectiva de Pachacuti en el año que viene? ¿Cuál va a ser, obviamente, esa línea que va a seguir en función de los problemas sociales, políticos y económicos que tiene el país y que se han sumado, ¿no? Porque ha habido varios problemas, entre esos pues el tema de la seguridad, todos esos problemas se han venido sumando. ¿Cuál es la línea que piensan seguir? ¿Cómo piensan trabajar a inicios ya del siguiente año? A ver, nosotros tenemos una evaluación que nos presentará, me imagino que los primeros días de funciones del próximo año, una evaluación que presentará la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea, una evaluación que ha hecho a todas las comisiones, a las 15 comisiones, a los asambleístas de cómo han presentado sus proyectos. En base a eso, veremos la realidad cómo está. Por eso yo digo, un 60% hemos avanzado.
Inmediatamente tendremos que trabajar ya en la agenda parlamentaria para el próximo año. Inmediatamente, eso tenemos que hacerlo de forma inmediata, y ahí iremos ya cerrando todo lo que ha quedado pendiente de forma inmediata. Vamos a seguir trabajando en la misma línea. Por ejemplo, nosotros hemos sido muy claros. Nosotros no vamos por las privatizaciones de las empresas del Estado, y eso no hay pie atrás. Eso vamos a defender a medida que podamos desde la Asamblea. Como por ejemplo el martes último, la última sesión del Pleno, un asambleísta de UNES presentó un exhorto al presidente para la no venta del Banco del Pacífico. Y ahí ustedes vieron, revisen la votación, ustedes vieron toditos, o casi todos, votamos, incluido alguna gente del gobierno votó a favor. Porque hay gente también, asambleístas independientes en el gobierno que forman la bancada del BAN, pero que no están de acuerdo con las privatizaciones. Esa es una agenda que no vamos a dar pie atrás. El tema de la minería es un tema que se está analizando, hay varios proyectos de ley presentados. El tema petrolero es un tema que tampoco vamos a dar pie atrás, vamos a seguir trabajando en ese tema. Y por supuesto, cuando se habla ya de generar leyes que permitan avanzar el desarrollo económico, lo vamos a hacer de forma conjunta. Perdón que le interrumpa, pero el tema de las privatizaciones no tiene nada que ver la Asamblea. Aquí, en el caso de la venta del Banco del Pacífico, el presidente es potestad del presidente que lo puede hacer. Sí, por eso dije que es un exhorto. No podemos, eso no lo que tenemos, pero sí tenemos que, como voces de asambleísta, decirle que nosotros no estamos de acuerdo con las privatizaciones, entendiendo que eso es facultad del presidente. Pero sí, al menos nosotros como asambleístas electos por el pueblo tenemos derecho a decir no estamos de acuerdo, y seguiremos diciendo no estamos de acuerdo en la venta del Pacífico. Y si ahí tenemos que tomar una decisión política, lo tomaremos sin ningún reparo. Asambleísta, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Que tengan una feliz Navidad. Quizás no les digo un feliz año, pero si es que no, estoy seguro que la próxima semana nos vamos a ver. Cuídense mucho. Gracias al asambleísta Rafael Lucero, jefe de bancada de Pachacutic.